Iniciamos de este combate entre Achuri, esquina azul, y Peralta, esquina roja. Segundo combate preliminar de boxeo. Esperamos la orden del profesor y juez Anderson Ávila y arrancan las acciones. Achuri, esquina azul, y Peralta, esquina roja. Vemos un gran alcance por parte de Achuri, vemos que tiene un alcance o lo que conocemos anatómicamente como envergadura, que es el alcance que tiene en sus brazos, y eso le puede facilitar en esa contusión y en ese manejo de la distancia, y que empieza a tomarse un poquito de confianza, empieza a manejar con ese jab Achuri, que le favorece y empieza a hacer un quiebre y trabajo de cintura y a manejar las cuerdas de ese rival que es Peralta. Recordemos, es un primer round también de estudio por parte de ambos peleadores. Por lo general, los competidores empiezan con un primer round de estudio. Hay ocasiones en donde van el todo por el dame, pero es cuando ya se han conocido de pronto en anteriores peleas o han visto o han evidenciado en un video o en otras informaciones cómo es su rival. En esta ocasión vemos a ambos boxeadores aquí, Achuri manejando esa distancia larga, cerrando muy bien y muy buen trabajo de cintura. Y bueno, don Juan, hasta ahora estos primeros segundos, ¿cómo ves este combate? ¿Cómo la sensación? Mi querido profe, se ve que se han estudiado juntos, vienen bien trabajados y como tú lo decías, la esquina azul de Achuri pendiente de la distancia y este rojo no se me queda, mi querido profesor, ahí recortando distancia para pelear de manera efectiva. Así es, don Juan, eso es, y Achuri vemos que empieza a manejar mucho más esa distancia, empieza a manejar con ese jab, pero vemos a un Peralta que sigue cerradito en su guardia, cerrándose muy bien, bloqueando e intersectando muy bien ese upper que pasa por el cuerpo, por la humanidad de Achuri. Y hay un golpe en la parte posterior del cuerpo, buena salida por parte de Achuri. Un primer round, ya ambos boxeadores empiezan a contener un poco más sus golpes, empiezan a soltar un poco más, ya empiezan a tener un poco más estudio, un poco más del manejo también del ring, y eso favorece bastante. Excelente, muy bien por parte de Achuri, que sigue manejando distancia, empieza a hacer ese trabajo de la distancia, el jab, y empieza Peralta a meterse un poquito más. Bueno, aquí ya cambian un poco más las dinámicas, quizás para los amantes del striking, que están acostumbrados al low, que le dé la patada abajo, a las patadas altas. Ya podemos ver acá un trabajo diferencial, es un trabajo de boxeo, son peleas preliminares, pero de igual manera son peleas amateur. Para los conocedores o las personas que están aprendiendo de este boxeo, por eso ambos peleadores tienen ese cabezal, que son peleas amateur, en donde también protegen su integridad, la parte física, su cráneo, pero de igual manera han tenido un recorrido. Y a escasos 10 segundos, ambos peleadores empiezan a rematar en esos 10 segundos para que hasta los jueces marquen un poco más la diferencia. Y don Juan, este round ya ha sido un poquito de estudio, pero han ido de menos a más, ya han empezado a conectar ambos peleadores. Mi querido profesor, Achuri ha metido la mano izquierda de manera permanente sobre la humanidad de mi querido amigo Peralta, pero también vemos que físicamente Peralta aguanta, trata de recortar la distancia, meterse sobre la pelea, pero sobre todo una característica fundamental, como lo hemos visto en el Top Capital, una preparación física y técnica, como usted lo ha escrito puntualmente, de cada uno de los competidores que en esta noche están en el ring, mi querido profesor. Y es así, don Juan, lo que tú dices, Achuri ha sabido manejar mucho más esa distancia que tiene, le favorece, está de todas maneras recibiendo las indicaciones de sus esquinas. Recordemos que es un primer round también, y bueno, son 3 asaltos. No parpadeen, señores televidentes, porque los combates no terminan hasta que terminan, decía uno de los grandes boxeadores en nuestras grandes películas más conocidas. Bueno, y arrancamos, don Juan. Segundo round, mi querido profesor Edwin, en vivo y en directo. Así es, señores, para todos, Top Capital, arrancamos. Pelea, segundo round entre Jainer Achuri y Juan Peralta. Muy bien, ahí Peralta que empieza a meterse un poco más y empieza a combinar con esos golpes, esos ganchos que empiezan a meterse, y cada vez ya empieza mucho más. Ambos boxeadores empiezan a meterse mucho más en el infighting, empiezan a ir un pegador, un buen manejo de alcance que tiene este peleador Achuri, y no podemos desmeritar a Peralta, que ya empieza
a trabajar, empieza a hacer ese juego de piernas en el ring. Muy bien y muy bien cerrado Peralta en su guardia y empieza a conectar, empieza a buscar manejar la distancia con ese jab y empieza a manejar ahí, lo tiene contra las cuerdas. Oh, qué buen golpe, pasa un poco ahí por el mentón y entre el hombro de Peralta. Oh, ese voladito que salió ahí por parte de Peralta. El juez Anderson Ávila lo separa, se reanudan las acciones. Buen cruzado por parte de Peralta. Y riposta, empieza a ripostar. Bueno, veo que Peralta ya ha empezado un poco de menos a más, ha empezado un poco a alivianar la carga, quizás ante los jueces, ante el puntaje, ya ha empezado a conectar un poco más de golpes y ya también empezamos a que el riposte, la respuesta por parte de Achuri se vea más efectiva, también empieza a ripostar mucho más, siga trabajando con su cintura, empieza a hacer ese quiebre de cintura y empieza mucho más. ¿Qué tal ha salido? ¿Cómo vemos el combate? Yo veo un Peralta que ha ido avanzando en este segundo round. No sé cómo tú lo ves también. ¿Es tu opinión? No, tiene toda la razón mi querido profesor y Achuri mete. Sin embargo, Achuri sigue insistiendo con su izquierda, sigue manteniéndose. Aquí se van contra las cuerdas y lo que viene es la alegría que tú narras en este momento, mi querido profesor. Así es, don Juan, vemos que un Peralta empezó a encimarlo un poco más, acometió en el rostro con ese overcut y vuelve y acomete, remata con ese gancho y envuelve y hace esa finta para volver a sacar ese gancho y ahí ya empezamos a ver que Peralta también busca más, Achuri empieza a seguir trabajando esas salidas, pero siento que ya empezó Peralta a buscar un poco más en las salidas, en esos quiebres de cintura que hace Achuri, ya está conectando mucho más con ese upper, ya le ha favorecido y vemos acá Achuri que sigue dejando, cerrando la guardia. Vemos ya un poco más el cardiovascular, ya se ha empezado a exigir mucho más el cardiovascular de ambos peleadores, ambos boxeadores acá contra las cuerdas. Qué buen jab por parte de Peralta que va hacia adelante. Este segundo round, qué buenas sensaciones por parte de ambos peleadores. Buen intercambio ese voladito a 10 segundos de terminar. Y vamos a ver cómo Peralta remata o cómo Achuri responde. Pero ha dado un muy buen intercambio y 10 segundos por parte. ¿Qué tal, don Juan, este cierre de este segundo round? Mi querido profe, qué peleón tan berraco, señoras y señores, aquí en este espectacular lugar del Top Capital. Como ha venido creciendo de manera especial la esquina roja, señor, y Peralta ha venido disminuyendo. Yo creería que ya veo yo un empate entre estos dos rounds que hemos vivido, pero sobre todo la característica fundamental de menos a más. De menos a más la esquina roja, demostrando que el estado físico se puede ir graduando, la respiración y la alegría del público. Gracias a la narración de mi querido profesor, se levanta la gente, esto se grita, se pone bueno y seguimos porque viene el tercer round aquí en Top Capital, narrando para ustedes el profesor número 1, Edwin. Gracias, don Juan, y arrancamos con este tercer round y lo que dice don Juan es verdad, sentimos que también en ambos rounds ha sido una pelea muy empatada por parte de Achuri y también por parte de Peralta. Entonces vamos a ver, este tercer round tiene que ser definitivo para ambos peleadores, aunque no parpadeen, señores, podemos tener un knockout. Estamos en el inicio de las carteleras y esto empieza a ponerse candela cada vez más y empieza Achuri. Achuri empezó a recibir un poco más las esquinas, empezó a recibir esas indicaciones que tiene que ir a buscarlo más y le siguen gritando, tienes que irlo a buscar, tienes que manejar esa distancia, porque en el anterior round marcó un poco más la diferencia a Peralta. Muy bien, empieza a combinar ahí, empieza a manejar ese cruzado, esos ganchos y empieza a hacer esos remates, pero Mendoza agachándose y combinando, buscando ese popular golpe al hígado. Y bueno, ¿qué tal, don Juan? Ahí cómo vamos. Ese combate, mira cómo va peleando Peralta. Oiga, mi querido profesor, llegaron a las esquinas, fueron básicamente bien inducidos para trabajar en este round y vemos el cambio de actitud en juntos competidores. Un round muy competido, muy lleno de físico, pero sobre todo metiéndole toda la ficha de acuerdo a las especificaciones que en cada esquina le dieron a cada uno de los pugilistas. Así es, muy bien, el término pugilismo
Es verdad, conocidos también como los pugilistas o el pugilismo, se le conoce al boxeo. Estos son peleadores pugilistas que han hecho una buena trayectoria y por eso están en esta serie del Top Capital. Vemos a Churi y vemos a Peralta, Peralta de esquina roja, y bueno, sale un poquitico ahí con esos golpes y empieza ahí a Churi a meterse un poco más en su guardia, a responder, a salir con ese quiebre de cintura, pero Peralta empieza a buscar un poco más y es un toma y dame, señores, toma y dame, yo puedo, tú también, responde. Esos señores vienen a darse y no son consejos, señores. Ya se mete un poco más la candela por parte de ambos peleadores. Ahí Peralta manejando la distancia y ese golpe por parte de Achuri, que por poco conecta ahí, pero ¡oh! ¡Qué buen golpe por parte, qué gancho por parte! Y siguen las acciones de este round. Muy bien por parte de Peralta, que empieza a conectar y a buscar ese pinchazo al hígado. Muy bien por parte y responde a Churi a buscar el rostro. Qué buena salida, típica de boxeo, muy característica, y empieza ahí a golpear con un poco con la mano, con el guante abierto, perdón, mejor. Y bueno, vemos un poco de sangre en el rostro del peleador Achuri. Vemos un pequeño desgaste cardiovascular por parte de Achuri, pero bien, a 10 segundos de terminar la contienda, ambos peleadores dan el todo en este tercer round. Don Juan, ¿cómo viste ya este cierre de pelea? Espectacular pelea. Salen con una fuerza a la esquina azul especial y luego de menos a más nuestra pantaloneta roja, esquina roja, se mete de manera especial. Mi querido amigo, usted lo acaba de decir. Una pelea que solamente es que se ve aquí en el Top Capital. Físico, técnica, hacen caso de sus esquinas, pero sobre todo yo veo que hay una entrega total para cada uno de estos competidores. Mi querido profesor, yo le quiero preguntar, hoy cómo hemos aprendido respecto al tema del boxeo. Y por eso hoy quiero preguntarle algo bien específico. ¿Cuánto tiempo se determina cada uno de los pugilistas para subir por primera vez al ring del Top Capital? Bueno, don Juan, si estamos hablando ya del Top Capital, tienen que tener una preparación, estamos hablando de que pueden tener peleas anteriores, ya han tenido una preparación de base, entonces les facilita mucho más esta preparación que con 3, 4, entre más tiempo tengan de preparación, pero lo mínimo son 3 meses de un microciclo de entrenamiento que se divide en las estructuras para pelear y para mantener a estos boxeadores. Y vamos ahora con el veredicto. Señores, tiene la gran segunda pelea preliminar en la modalidad de boxeo. Perdón, mi profe, qué pena con su merced. Muchas gracias. El ganador de esta contienda, esquina roja.